bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Química de las PCUNED de septiembre de 2022. Este examen es de los tribunales que pertenecen al territorio español. Vamos a resolver la segunda parte, que consta de dos problemas. Empecemos con el primero. Experimentalmente se determinó que en 250 mililitros de una disolución acuosa saturada de carbonato de calcio a 25 grados hay 1,3 miligramos de sal disueltos. Nos piden escribir el equilibrio de solubilidad y calcular el valor de la constante de producto de solubilidad del carbonato de calcio, KPS, en agua a 25 grados. Y después, en el apartado B, calcular la concentración máxima de calcio, el ion calcio, que puede estar disuelto en una disolución acuosa que presenta una concentración del ion carbonato a 1,5 por 10 elevado a menos 4 molar a 25 grados. Y para ello también nos proporcionan las masas atómicas. La calculadora. Bueno, me voy a dejar la calculadora por aquí cerca porque quizá después necesite realizar algún cálculo. Bueno, vamos a escribir ese equilibrio de solubilidad. Primero, el equilibrio de la disociación de la sal de carbonato de calcio sería de la siguiente manera. Tenemos, esto es una sal insoluble, por lo tanto es un equilibrio de precipitación, carbonato de calcio, sólido. Se trata de un equilibrio. Ponemos la reacción reversible, ponemos el ion carbonato, primero el ion calcio. Calcio tiene una balanza más 2, por lo tanto es el ion calcio, más el ion carbonato. Fijaros que aquí en este examen tenemos un poco de pistas, ¿no?, del ion carbonato y el ion calcio, entonces va a ser un poquito más fácil de disociar esta sal. Lo primero que tenemos que hacer es que aquí nos están indicando que a 250 mililitros de disolución acuosa saturada de carbonato de calcio a 25 grados hay 1,3 miligramos de sal disueltos. Con lo cual, en realidad lo que nos están indicando es la solubilidad que tiene el carbonato de calcio. Así que si nosotros calculamos la concentración molar de carbonato de calcio, en realidad lo que estaríamos calculando es la propia solubilidad del carbonato de calcio, porque nos están diciendo que está en disolución acuosa saturada. Bueno, entonces vamos a calcular esa solubilidad, que en realidad es la concentración también de carbonato de calcio. Esto es molaridad. Recordemos que la molaridad es el número de moles partido el volumen en litros, y a su vez el número de moles es la masa en gramos partido el peso molar, en este caso del carbonato de calcio, partido el volumen en litros. Bueno, en este caso, por la fórmula, en realidad esto es la molaridad, y molaridad partido volumen, esto sería el número de moles, lo dividimos por el volumen en litros y eso sería la molaridad. Fijaros que hay 1,3 miligramos, así que hay que pasarlo a gramos. Pues 1,3 miligramos serían 1,3 por 10 elevado a menos 3 gramos, es decir, 1,3 dividido entre 1000. Y lo dividimos por el peso molar del carbonato de calcio. El peso molar del carbonato de calcio, fijaros, por eso nos dan las masas atómicas, el calcio son 40, el carbono son 12 y el oxígeno es 16 por 3, pues esto sería 100 UMAS o 100 gramos partido mol. Entonces lo indicamos aquí, 100 gramos partido mol, y todo ello dividido por el volumen, que son 250 mililitros, pero hay que pasarlo a litros, 0,25 litros. Fijaros que en realidad estamos calculando una concentración de carbonato de calcio, pero es que nos están diciendo que está en condiciones de saturación, así que en realidad lo que estamos calculando es la solubilidad del carbonato de calcio. Bueno, pues nada, vamos allá, vamos a calcularlo. Voy a ponerme aquí mismo la calculadora y tendríamos que 1,3 por 10 elevado a menos 3 gramos, lo dividimos por 100 gramos partido mol, que es el peso molar, y lo dividimos por el volumen, que son 125 litros. Y entonces vemos que la solubilidad sería 5,2 por 10 elevado a menos 5 moles partido litro. Entonces tenemos que esto será 5,2 por 10 elevado a menos 5 mol partido litro. Vale, ya lo tenemos la solubilidad. Y una vez que tenemos la solubilidad, podemos calcular la KPS, podemos calcular el producto de solubilidad. Fijaros que aquí tendríamos una concentración inicial y una concentración en equilibrio, y entonces esto sería S y S, ¿no? Así que el equilibrio KPS, o el equilibrio del producto de solubilidad, sería la concentración del ion calcio por la concentración del carbonato.
como tenemos la solubilidad, esto será como pues S por S, que es S al cuadrado. Y como ya tenemos la S, que es la solubilidad, pues simplemente lo que tenemos que hacer es 5,2 por 10 elevado menos 5, lo elevamos a 2 y entonces tendremos el valor de KPS o el producto de solubilidad de la sal que nos piden en este caso. Bueno, pues entonces esto sería pues el 5,2, espera, que lo ponemos aquí, que no, ahí, 5,2 lo elevamos al cuadrado y entonces esto nos da 2,7 por 10 elevado a 9. 2,7 por 10 elevado a menos 9. Bueno, si queréis podemos poner la magnitud, pero como es un equilibrio y es una K, podemos no ponerlo, pero si ponemos la magnitud, esa magnitud será mol partido litro elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces si ponemos magnitud sería como mol elevado 2 por litro elevado a menos 2, pero ya os digo que esto es opcional porque no es necesario en las constantes de equilibrio poner la magnitud, pero la magnitud siempre depende del análisis dimensional de la fórmula, es decir, depende de la molaridad y cómo hemos puesto la solubilidad. Ahora, en el apartado, ya tenemos el apartado A, vamos a resolver el apartado B. Calcular la concentración máxima de calcio que puede estar disuelto en una disolución acuosa que presenta una concentración de ion carbonato 1,5 por 10 elevado a menos 4. Si nosotros cogemos la KPS y despejamos la concentración de iones calcio, el producto de solubilidad, del producto de solubilidad del carbonato, en este caso del ion calcio, y sustituimos los valores y operamos, fijaros, calcio más 2, su concentración será igual a la KPS partido la concentración de iones carbonato. Entonces esto será la KPS es 2,7 por 10 elevado a menos 9, que lo dividimos entre la concentración del carbonato, que es 1,5 por 10 elevado a menos 4 molar. Fijaros que esto sería molar elevado 2 o mol elevado 2 por litro elevado a menos 2, que es lo mismo, y entonces todo esto nos dará en concentración molar. Entonces cogemos la calculadora, como ya tenemos esto arrastrado, pues simplemente tenemos que dividir entre 1,5 por 10 elevado a menos 4 y ya tendríamos la concentración que nos solicitan. Esto sería 1,8 por 10 elevado a menos 5 molar. Entonces 1,8 por 10 elevado a menos 5 molar. Bueno, este ejercicio estaba en los dosieres, lo hicimos en clase el año pasado, el curso pasado, lo hicimos en clase porque estaban los dosieres de problemas de examen. Lo hicimos en clase, con lo cual pues supongo que no resultaría difícil hacerlo, sobre todo a nuestros alumnos, porque habíamos hecho el mismo ejercicio en clase. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente ejercicio también lo resolvimos en clase en su momento. Y el problema 2 de la segunda parte es de cinética química. Nos dan la ecuación de velocidad de la reacción, que es tiene un orden total de 2, y nos piden que justifiquemos si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Vamos a empezar con la primera. La velocidad de desaparición de ambos reactivos es la misma. Esta afirmación es verdadera, porque la velocidad de desaparición de los reactivos, recordar que esto sería el diferencial de la concentración, en este caso del reactivo, que será siempre en valores negativos, partido el diferencial de tiempo, es igual a menos el diferencial de la concentración de dióxido de nitrógeno partido del diferencial del tiempo. Como el coeficiente esticométrico es 1,1, ambos desaparecen a la misma velocidad debido a que tienen pues eso, el mismo coeficiente esticométrico. Así que la afirmación es verdadera. La B. Las unidades de la constante velocidad son mol por litro por segundo elevado a menos 1. Bueno, esta afirmación es falsa, porque nosotros podemos hacer, de acuerdo con la ecuación proporcionada de la ley de velocidad, dado que las unidades de velocidad son mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, y que la concentración molar es mol partido litro, o mol por litro elevado a menos 1, y entonces para que sea consistente en las dimensiones, las unidades de la constante velocidad deben ser mol elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1. Fijaros, voy a hacer el cálculo para que lo veáis rápidamente. Yo si despejo la constante velocidad, esto sería velocidad partido la concentración molar de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Si la velocidad es mol
por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, dividimos por la concentración molar, que es mol por litro, elevado a menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Recordar lo de los exponentes, cuando nosotros tenemos una división de exponentes que tienen la misma base, pero lo que hacemos con los exponentes es restar, y si está multiplicando, pues sumamos, esto es un poquito de matemáticas. Entonces, fijaros que aquí cualquier número dividido por sí mismo se va, es 1, ¿no? Cualquier número dividido consigo mismo es 1, y así que esto nos queda, o por ejemplo también podemos pensar que aquí damos una división, pues los exponentes 1 menos 2 se resta, queda menos 1, así que esto quedará como segundo elevado a menos 1 por mol por litro elevado a menos 1. Si lo queremos todo poner de manera lineal, pues sería mol elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1. Acordaros que a elevado a menos n es lo mismo que 1 partido entre a elevado a n. Aquello de las propiedades de los exponentes de las matemáticas. Así que la afirmación, claramente, pues es una afirmación que es falsa. Opción C. La velocidad de reacción aumenta al duplicar la concentración inicial de monóxido gas. Bueno, esta afirmación también es falsa, porque de acuerdo con la ecuación de velocidad proporcionada, la reacción en realidad es de orden cero respecto a monóxido de carbono, por lo que la variación de la concentración de monóxido no afecta a la velocidad, porque no está en la ecuación. Entonces la afirmación es falsa. Ahora, la D. En esta reacción en particular, la constante velocidad no depende de la temperatura, porque la reacción se produce en fase gaseosa. Bueno, esto es totalmente falso, porque esto viene determinado por la ecuación de Arrhenius, ¿no? Y la velocidad, la constante velocidad siempre depende de la velocidad según la ecuación de Arrhenius, así que la velocidad, decir que no depende de la temperatura, no es cierto, porque la constante velocidad depende exclusivamente de la temperatura y se demuestra con la ecuación de Arrhenius. Tercera parte, que consta de dos problemas. Primer problema, se mezclan 7,5 mililitros de una disolución acuosa de ácido nítrico de pH 1,5 con 2,5 mililitros de una disolución acuosa de ácido clorhídrico a 0,8% masa y en una densidad igual a 1,05 gramos partido mililitro. La mezcla se diluye con agua hasta un volumen final de 2 litros y luego nos piden calcular el pH de la disolución resultante y luego calcular el volumen de una disolución de hidróxido de sodio a 0,1 molar necesario para neutralizar 10 mililitros de una disolución del apartado A. Bueno, este ejercicio estaba en los dosieres de los que hacemos en clase. Es un poco lioso porque en realidad hay que tener claro que tenemos dos disoluciones de dos ácidos, el primero el ácido nítrico y por segundo el otro ácido que tenemos es el ácido clorhídrico. Entonces se trata más bien de un ejercicio no tanto de pH sino un ejercicio de disoluciones. Entonces, tanto el ácido nítrico como el ácido clorhídrico son ácidos fuertes, lo que implica que se van a disociar totalmente. Si ponemos, por ejemplo, una disociación tipo Proust-Lori, aquí tenemos disolución acuosa más agua, vamos a escribirlo, líquida, nos da una flecha porque es un ácido fuerte, nos da ion nitrato más iones oxonio. ¿Vale? Y lo mismo va a pasar con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es también un ácido fuerte que se disocia al 100%, agua aquí líquida, una flecha, ion cloruro más los iones oxonio en disolución acuosa. Entonces lo que vamos a hacer es que, claro, como son ácidos fuertes, luego la concentración de iones oxonio será la misma que la del ácido en ambos casos. Así que lo que vamos a hacer es calcular el número de moles de iones oxonio procedentes de la disociación del ácido nítrico y los que están procedentes de la disociación del ácido clorhídrico. Entonces, el primero es el ácido nítrico y nos están diciendo que tenemos 7,5 mililitros de una disolución de ácido nítrico a un pH de 1,5, ¿vale? Y entonces vamos a calcular primero, si tenemos pH, tenemos la concentración de iones oxonio, porque la concentración de iones oxonio, recordar que es igual a 10 elevado menos pH, porque el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones oxonio. Así que esto sería 10 elevado a menos 1,5, que es lo mismo que 3,16 por 10 elevado a menos 2 mol partido litro, ¿vale? Ahora bien, vamos a calcular el número de moles. Recordar que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros y que el número de moles será igual a la molaridad por el volumen en litros. Bueno, yo tengo una molaridad de 3,16 por 10 elevado a menos 2 o de 10 elevado a menos 1,5
con un volumen de 7,5 mililitros, así que esto lo pasamos a litros, 7,5 por 10 elevado menos 3, y así lo obtenemos en litros, y entonces obtenemos que el número de moles que tenemos de los iones hidróxido, en este caso vamos a poner aquí moles de iones, que en realidad son los moles realmente del ácido nítrico, porque como es un ácido fuerte, en realidad son los moles de los iones oxonio, de los protones, con lo cual pues es como que lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a calcularlo, ponemos aquí la calculadora para que verla un poquito mejor. Fijaros que 10 elevado a menos 1,5, que sería pues esto 3,16 por 10 elevado a menos 2 o 0,0316, como queráis indicarlo, por 7,5 mililitros, lo paso a litros, será por 10 elevado a menos 3, es como 7,5 dividido entre 1000, y entonces esto nos sale que la concentración de moles, en este caso de ácido nítrico, o de moles de moles de ácido nítrico, que son los mismos moles que de iones oxonio, será 2,37 por 10 elevado a menos 4 moles. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular el número de moles de protones procedentes de la disolución del ácido clorhídrico. Y después, para hacer la disolución resultante, porque tenemos que calcular el pH de esta mezcla que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles del ácido nítrico, de los protones del ácido nítrico, los protones procedentes de la disociación del ácido clorhídrico, y como los moles son aditivos, calcularemos la mezcla, los moles totales, y esos moles los dividiremos por el volumen final que hay, que es un volumen de 2 litros. Una vez que tengamos esa nueva concentración, como son ácidos fuertes, podremos calcular su pH. Entonces, vamos a calcular los moles de iones oxonio procedentes de la disociación del ácido clorhídrico. Y bueno, ¿y aquí qué nos dicen? Pues tenemos una botella, básicamente, no vamos a imaginar que tenemos una botella, yo qué sé, que siempre que os digo esto en clase, nos dan la etiqueta que la densidad es 1,05 gramos partido litro, y el porcentaje en masa es de 0,8%. Entonces me voy a imaginar que tengo, bueno, pues lo puedo hacer directamente con 2,5 mililitros. Entonces me voy a imaginar que de esta botella voy a coger 2,5 mililitros, ¿no? Bueno, me voy a imaginar, no, es lo que me dicen, que tengo 2,5 mililitros. Entonces, si la densidad es igual a la masa partido el volumen, yo puedo calcular la masa que hay en el volumen de 2,5 mililitros. Entonces, la masa será densidad por volumen. Densidad 1,05 gramos partido, perdón, he puesto aquí litro y es gramo partido mililitro, ¿no? Sí, es 1,05 gramos partido mililitro. Entonces tendremos 1,5 gramos partido mililitro por un volumen de 2,5 mililitros. Fijar que mililitro se va, y entonces aquí nos da una masa de ¿qué pesa esos 2,5? Pues esa masa de 2,5 sería 1,05, que lo multiplicamos, perdón, 1,05 lo multiplicamos por 2,5 mililitros, y entonces la masa que nosotros tenemos, en este caso del ácido clorhídrico, sería de 2,625 gramos. Esto serían gramos, 2,625 gramos de ese volumen de 2,5 mililitros. Ese volumen de 2,5 mililitros a 0,8% de densidad tal pesa 2,625. Ahora vamos a calcular cuál es la masa pura, en realidad, que hay de ácido clorhídrico. Entonces esto será el número de moles, no será el número de moles, será los 2,625 gramos de los 2,5 mililitros. Vamos a ver, si nos dicen que hay una pureza del 0,8%, pues vamos a multiplicar 0,8 partido 100. Y entonces tenemos la masa realmente pura de ácido clorhídrico por 0,8 partido 100. Y entonces esto nos va a dar 0,021 gramos. 0,021 gramos. Esos son gramos puros de ácido clorhídrico. Y entonces vamos a calcular su número de moles. El número de moles será la masa en gramos partido el peso molar, pero podemos calcular directamente, si queréis, la molaridad o la concentración, en este caso de ácido clorhídrico, que será la misma concentración en este caso de los iones oxonio, porque es un ácido fuerte y se disocia al 100%. Entonces, la concentración molar o molaridad sería igual al número de moles partido el volumen en litros, y el número de moles a su vez es la masa en gramos partido el peso molar dividido por el volumen en litros. Entonces yo tengo una masa de 0,021 gramos y el peso molar del ácido clorhídrico es 36,45 más 1 sería
perdón, 35,45 del cloro más 1 del hidrógeno serían 36,45 gramos partido mol. Y el volumen final que yo tengo realmente, que son los 2,5 mililitros, ¿no? 2,5 que hay que pasarlo a litros por 10 elevado a menos 3 litros. Y de ahí podremos calcular pues la concentración de ácido clorhídrico, pero en realidad tenemos la concentración molar del ácido clorhídrico. Bueno, pues esos 0,21 lo dividimos entre... Bueno, en realidad podría hacer lo siguiente, podría no calcular la concentración molar, pero bueno, lo vamos a hacer para tenerla, para saberla. 36,45 y entonces tenemos, esos serían los moles, 5,76 por 10 elevado a menos 4, ¿vale? Que en realidad lo podemos apuntar porque en realidad lo que nos interesan realmente son los moles de los iones oxonio o en realidad los moles del ácido clorhídrico, que sería 5,76 por 10 elevado a menos 4 moles. Pero podemos también calcular la concentración y así lo dejamos por escrito, pero en realidad nos interesan los moles, ¿eh? Esto lo dividimos por un volumen de 2,5 por 10 elevado a menos 3 litros y entonces la concentración molar que tenemos aquí pues es una concentración de 0,23 molar. La vamos a poner por si la necesitáramos, creo que no la necesitamos, pero bueno, la ponemos ahí. Bueno, sí que la necesitamos quizá para el apartado siguiente, ¿no? Bueno, 0,23 molar, pero el número de moles de los protones, en este caso, de los iones oxonio o que vienen de la disociación del ácido clorhídrico, los moles del ácido clorhídrico sería 0,021 gramos puros de ácido clorhídrico dividido por el peso molar, que sería 36,45. Vale, ahora ya tenemos los moles de cada uno. Y como el volumen es aditivo y las concentraciones, los moles son aditivos, podemos calcular los moles totales que tenemos. Los moles totales, en este caso, de los protones, de los iones oxonio. Entonces, los totales, los moles finalmente totales serían los 2,37 por 10 elevado a menos 4 mol, le sumamos los 5,76 por 10 elevado a menos 4 moles del ácido clorhídrico. Vale, entonces, ¿cuáles son los moles totales? Pues nada, los moles totales sería, a ver, lo tenemos aquí, pues sería 2,37 por 10 elevado a menos 4 más, que no estoy escribiendo, 2,37 por 10 elevado a menos 4 más 5,76 por 10 elevado a menos 4. Y entonces esto nos queda que es 8,13 por 10 elevado a menos 4. 8,13 por 10 elevado a menos 4 moles. Ahora, nos dice que al final, la mezcla final se diluye con un volumen de 2 litros. Bueno, pues ¿cuál es la concentración de los iones oxonio prim final? Pues serán los 8,13 por 10 elevado a menos 4 mol, que lo dividimos entre el volumen final, que son 2 litros. Bueno, pues nada, esa concentración, ese número de moles que hemos sacado, lo vamos a dividir ahora, lo dividimos entre 2 litros. Y entonces esto nos queda 4,065 por 10 elevado a menos 4, que sería la concentración molar. 4,065 por 10 elevado a menos 4. Y una vez que nosotros tenemos la concentración molar de los protones, podemos calcular el pH. Y el pH será igual al menos logaritmo de la concentración de los protones, los iones oxonio en este caso, que sería el menos logaritmo en base 10 de 4,065 por 10 elevado a menos 4, y esto nos va a dar un pH final de ¿cuánto? Pues nada, arrastramos el dato, ya que lo tenemos aquí, esto sería menos logaritmo en base 10 pues del cálculo anterior, que lo tenemos arrastrado en la calculadora, y esto nos sale un pH de 3,39, que si queréis podéis redondear a 3,4. Bueno, voy a poner 3,39 o podemos redondear a 3,4. Entonces eso sería lo que nos pide el problema, el pH, el apartado A. Y luego el apartado B nos dicen que calculemos el volumen de una disolución de hidróxido de sodio a 0,1 molar necesario para neutralizar 10 mililitros de la disolución del apartado A. Fijaros que yo de la disolución del apartado A yo tengo su concentración molar, ¿vale? Fijaros que calcular la concentración molar del ácido clorhídrico, pensando que a lo mejor la necesito para después, pues no la voy a necesitar porque tengo la de la disolución final. Es que en realidad es que aquí os tenéis que imaginar que tenemos a la izquierda un vaso de precipitados y a la derecha otro vaso de precipitados. Y que finalmente hemos calculado una nueva concentración que tenía un volumen de 2 litros
y que al final esa concentración molar ha sido de 4,065 por 10 elevado a menos 4 molar, ¿vale? Entonces es como el ácido nítrico por aquí y luego pues el ácido clorhídrico por ahí. Entonces nos piden neutralizar de esta cantidad final 10 mililitros. Bueno, como es un ácido fuerte y una base fuerte, podemos hacerlo lo podemos hacer de una manera un poco más rápida por aquello de concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. O podemos hacer, como es un ácido y una base fuerte, pues podemos hacer aquello del volumen de la base por la concentración de la base igual al volumen del ácido por la concentración del ácido. O sea, es decir, lo podemos hacer de varias maneras. Bueno, o lo podemos hacer también pensando que los moles de los hidróxidos son los mismos moles que los protones para que haya una neutralización completa, con lo cual como será lo mismo, entonces yo podría hacer concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final, o lo que es lo mismo, la concentración inicial del ácido, o sea, también lo puedo pensar así, la concentración del ácido por el volumen del ácido es igual a la concentración de la base por el volumen de la base. También lo podemos pensar como vosotros queráis, o bueno, al revés, espera, porque empiezo con la base, ¿no? Bueno, aunque me da igual, la concentración de la base por el volumen de la base igual a la concentración del ácido por el volumen del ácido. La verdad es que como se trata de concentraciones molares, lo podéis hacer como queráis. Bueno, entonces, concentración del ácido del hidróxido de sodio, pues 0,1 mililitros, ¿vale? No sabemos qué cantidad, volumen, no sabemos la cantidad de la base, volumen de la base, pero la concentración final es 4,065 por 10 elevado a menos 4 y nos piden que cojamos 10 mililitros. Yo he puesto un volumen en mililitros porque molar se va y se me va a quedar mililitros, entonces el volumen de la base será 4,065 por 10 elevado a menos 4 por un molar por 10 mililitros. Lo divido entre 0,1 molar se va y ¿qué nos queda? Pues nos queda mililitros. Bueno, esto lo voy a borrar porque ya no lo necesito, ¿vale? Entonces, esto sería el resultado del B. Acordaros que aquí tenéis el resultado del A. Luego explicar un poquito en el examen, que siempre es interesante recordar que en este caso lo que estamos neutralizando es hidróxido de sodio con los moles totales del ácido del apartado anterior. Entonces esto sería una concentración de 4,065 por 10 elevado a menos 4, que lo multiplicamos por 10 mililitros y esto lo dividimos en 0,1 molar. Y entonces nos sale que la concentración, el volumen, sería un volumen, en este caso, de 0,04065 mililitros. Entonces necesito 0,04065 mililitros, ¿vale? Lo puedo poner así o podemos ponerlo si queréis en notación científica. Bueno, sería 4,65 por 10 elevado a menos 3 mililitros, ¿no? Ese sería el volumen que yo tendría que añadir, ¿vale? Acordaros que tenemos la concentración molar del volumen anterior. También lo podemos pensar de otra manera, ya os digo que podríamos haberlo hecho de otra manera, porque como nosotros tenemos los moles de los hidróxidos, de los protones, es igual a 8,13 por 10 elevado a menos 4 mol, y si hay neutralización, los moles de los hidróxidos es la misma cantidad. Así que yo tendría ya los moles de los hidróxidos, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es que si yo tengo una concentración... Bueno, en realidad no serían esos moles, porque en realidad lo que pasaría es que la concentración del ácido, de los hidróxidos, que me ha salido 4,065 por 10 elevado a menos 4 molar, yo calcularía el número de moles que hay, ¿no? Porque me están diciendo los moles que hay para neutralizar 10 mililitros. Entonces serían los moles de los protones de esos 10 mililitros, sería, si la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, pues el número de protones sería la molaridad 4,065 por 10 elevado a menos 4, ¿vale? Por un volumen, en este caso, de 10 por 10 elevado a menos 3 litros. Y entonces el número de moles que yo tengo aquí de protones sería igual a 4,065 por 10 elevado a menos 4, lo multiplico, ¿vale? Esto lo multiplico por 10 elevado a menos 3 litros. Entonces me sale que los moles
que tendría que tener de protones sería 4,065. 4,065 por 10 elevado a menos 6 mol. Que en realidad, si hay una neutralización, son los mismos moles de hidróxido. Con lo cual, si son los mismos, porque hay una reacción de neutralización, ¿qué va a pasar? Pues que si son los mismos y tenemos la concentración molar, podemos calcular qué volumen hay, porque si la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, yo podría calcular el volumen. El volumen en litros será igual a el número de moles por la molaridad en este caso. Entonces el número de moles es 4,065 por 10 elevado a menos 6 mol, lo divido en la molaridad, que la molaridad en este caso sería 0,1 molar. ¿Vale? Fijaros que me va a dar lo mismo y cada uno que lo resuelva como quiera, porque al final esto es química y podemos razonar las cosas de diferente manera. 0,1, cogemos 4,065 por 10 elevado a menos 6 y lo dividimos entre 0,1 y esa es la cantidad en litros que nos sale. 4,065 por 10 elevado a menos 5 litros, pero puedo multiplicarlo por 1000 para que sea un poco más manejable. Si lo multiplico por 1000, ¿vale? Me saldría pues lo mismo que me ha salido en el anterior cálculo, es decir, me saldría 0,04065 mililitros, ¿no? Bueno, incluso podría ponerlo en microlitros también para que fuera más manejable, pero vamos, que sería realmente en el laboratorio yo cogería 0,04 mililitros de esto y ya lo tendría, ¿vale? Esa sería la cantidad que tendría que escoger, ¿vale? Porque claro, yo la concentración que nosotros tenemos final es una concentración de 4,065 por 10 elevado a menos 4 moles, ¿vale? Y entonces esa sería la cantidad, la concentración molar que yo tendría que neutralizar, pero que hay en 2 litros de concentración. Si esa cantidad, yo de esa cantidad cojo 10 mililitros, pues el número de moles va a cambiar, ¿vale? Y entonces no serán 8,13 moles, serán 4,065 por 10 elevado a menos 6 mol, y entonces ahí pues calculo como la concentración, los moles de hidróxido y los moles de los protones son los mismos. Bueno, pues tengo varias opciones. Podéis hacerlo como a la izquierda o como a la derecha. La verdad es que nos da igual. O sea, es decir, mientras que el razonamiento esté explicado, sería más que suficiente. Yo hubiese tirado por la izquierda, porque, bueno, hay que pensar menos y hay que se calcula más rápido, ¿no? Pero bueno, hay que neutralizar los moles de hidróxido con los moles totales del ácido del apartado anterior, pero cuidado, 10 mililitros de la disolución del apartado anterior, no los 2 litros. No vamos a neutralizar los 2 litros, vamos a neutralizar 10 mililitros del apartado anterior. Tercera parte, problema 2. Vamos a responder las siguientes cuestiones. Dados los elementos X e Y, cuyos valores de números atómicos son 20 y 25 respectivamente, escriba sus configuraciones electrónicas ordenadas, identifíquelos y señale el grupo y periodo, así como las configuraciones electrónicas ordenadas de sus iones. Luego razone si X tendrá mayor o menor radio atómico que Y, y luego justifique si es posible las siguientes combinaciones de números cuánticos. Bueno, primero, lo que vamos a hacer es, por medio del diagrama de Moller, vamos a hacer la configuración electrónica e identificar qué compuestos químicos son y qué grupo y periodo pertenecen. Empecemos con el compuesto X, que tiene un número atómico de 20. Si seguimos el diagrama Moller, esto sería el orbital S con 2 electrones, el P con 6 electrones y el D con 10 y con el F con 14, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2. Ya llevamos 20 electrones. Entonces, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, así que se trata del grupo, la última capa de valencia sería 4s2, periodo 4, y el grupo es lo que sea S2, es decir, en este caso el periodo 4, pero es S2, es el grupo 2, que son los metales alcalino-térreos. Concretamente se trataría del calcio. Ahora, la configuración electrónica en este caso de su catión, con 2 más, eso significa que ha perdido 2 electrones, y entonces aquí retiramos 2 electrones de la configuración electrónica. En este caso se trata del catión calcio. Ahora, el elemento I tiene un número atómico 25, seguimos el diagrama de Moller, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y después de 4s2 será 3d5, ya tenemos 25. Entonces, vemos que la última capa nos indica que se trata del grupo 7, es un metal de transición, y el periodo sería periodo 4.
En este caso se trata de manganeso. No hace falta identificar qué compuesto químico es decir, sería interesante si lo sabes, pero con que indiques el grupo y periodo sería más que suficiente. Aquí nos están diciendo que tenemos que hacer el catión manganeso, bueno, el catión de este compuesto que llamamos I, y entonces la configuración electrónica simplemente sería retirar, en este caso retirar 2 electrones. Si nosotros retiramos 2 electrones, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y en este caso sería 3d5. Fijaros en el detalle de que yo cuando he quitado los 2 electrones del manganeso, los 2 electrones del átomo de manganeso se pierden en los orbitales 4s y no en los orbitales 3d. La razón de esto es que cuando los electrones se llenan en los orbitales de acuerdo con su nivel de energía creciente, los orbitales 4s tienen una energía más baja que los orbitales 3d. Debido a esto, después de llenar los orbitales 3p, los electrones primero se llenan los orbitales 4s y luego se llenan los orbitales 3d. Pero cuando los electrones se eliminan de las subcapas, primero se eliminan el orbital 4s y no de los orbitales 3d, aunque los orbitales 4s tienen una energía más baja que los orbitales 3d. Luego, si nosotros consideramos su distancia desde el núcleo, los orbitales 4s están mucho más lejos del núcleo que los orbitales 3d, por lo que los electrones de los orbitales 4s experimentan menos atracción nuclear en comparación con los orbitales de los electrones 3d, lo que facilita que los electrones, lo que les facilita ser eliminados de los orbitales 4s que los orbitales 3d. ¿Vale? Entonces la configuración electrónica sería pues 3d5, ¿de acuerdo? Se acabaría en 3d5 y el 4s0, ¿vale? Es interesante esto, cuidado con esto porque aquí creo que se podría meter la pata. Ahora, razone si X tendrá mayor o menor radio atómico que Y. Bueno, recordar, y esto hay que decirlo en el examen, que el tamaño de un átomo depende de 2 factores. En primer lugar, del número de capas electrónicas, pues cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño. Del segundo lugar, de su carga nuclear, es decir, del número de protones de su núcleo, pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones, ¿qué va a pasar? Que estarán más atraídos por él, ¿no? Y consecuentemente el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo. Y luego la variación del radio atómico en un periodo, a medida que nos movemos hacia la derecha, en un mismo periodo de la tabla periódica, el radio atómico disminuye debido a que al aumentar el número de protones del núcleo, la carga nuclear efectiva es cada vez mayor y el núcleo atraerá a los electrones con mayor intensidad. Entonces, en este caso, lo que vemos es que el calcio, el calcio tendrá mayor radio que manganeso. En este caso tenemos que decirlo de esa manera, X tiene mayor radio, ya que la fuerza efectiva en el núcleo es menor que en el calcio, que en el manganeso, ¿vale? Entonces, también vemos que, acordaros que el radio atómico aumenta conforme disminuimos en grupo y aumenta conforme aumentamos en periodo. Ahora, la C, justifique si son posibles las siguientes configuraciones de números cuánticos. Mirad, de acuerdo con los valores que pueden tomar los números cuánticos, en un orbital tenemos el n, ¿vale? Que sería el número cuántico principal, y el número cuántico principal, ¿qué nos indica? Pues define la energía del nivel principal donde podría estar el electrón, ¿no? Entonces esto también depende de la configuración electrónica del compuesto que tenemos en estos casos, ¿no? Después tenemos el número cuántico secundario, L, ¿no? Que define la energía de los subniveles en que se divide cada nivel principal. Y luego tenemos el número cuántico magnético, que representa la posible orientación de los subniveles en el campo magnético del átomo. Y luego no he puesto el spin, no lo he escrito, pero el número cuántico del spin lo que hace es indicar el sentido de giro del electrón en su desplazamiento alrededor del núcleo. Entonces, la primera configuración que nos dan, que es 2, 0, 3 menos 1 medio, no es posible porque si el número cuántico secundario es 0, en este caso, si es 0 el número cuántico secundario, pues el número cuántico magnético sería también 0, así que no puede ser que el secundario sea 0 y que el magnético sea un 3, así que la primera no es posible. La siguiente, 1, 1, 0 menos 1 medio, tampoco es posible, porque
el número cuántico secundario nunca puede ser 1. En este caso, ¿por qué? Porque el número cuántico secundario puede ser hasta el número cuántico principal menos 1. Así que si el número cuántico principal es 1, el número secundario siempre tiene que ser 1 menos. Así que no es posible. El tercero, que nos dicen número cuántico principal 3, número cuántico secundario 2, número cuántico magnético 1 y el spin nos pone más un medio, pues tampoco puede ser, porque el número cuántico secundario nunca puede ser negativo. Eso podría ser un número cuántico magnético, ¿no? Entonces, el número cuántico secundario va de 0, pero se define también como número cuántico principal menos 1. ¿De acuerdo? Y también indica el tipo de orbital, así que no puede ser nunca negativo. Entonces, la tercera opción que nos dicen no puede ser válida. Y la última, que es 3, 1 menos 1 menos un medio, eso sí que es cierto, porque sigue con las normas de los números cuánticos. El 3, número cuántico principal, es el 3. El secundario, ¿qué podría ser? Podría ser 0, 1 y 2. Nos han puesto el 1, así que puede ser posible. Si es 1, el secundario, el magnético podría ser menos 1, 0 menos 1, 0 y 1. Y el spin puede ser más menos un medio. Así que esta configuración electrónica, la última que nos ponen, estaríamos totalmente de acuerdo porque sería correcta y sí que es posible. ¿De acuerdo? Fijaros que el número cuántico principal es un 3, entonces el secundario, que podría ser 0, 1 y 2. No puede ser 3, porque siempre tiene que ser 1 menos. Y entonces, si en este caso es 1, pues el magnético podría ser menos 1, 0 y 1. ¿Vale? Así que, como nos han puesto menos 1, pues puede ser. Y el spin, pues como puede ser más menos un medio, también nos han puesto menos un medio, así que pues esta configuración sería totalmente válida. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado muy útil. Nos vemos en el siguiente. Y nada, deciros lo de siempre, darle campanita, suscribiros al canal y si tenéis cualquier duda o cualquier inquietud podéis escribirnos a través de los medios de comunicación en el cual os indicamos en el canal. Vale, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!